Y bueno, con las indicaciones dadas, adelante, licenciada, la sala es toda suya. Disculpe, licenciada, tiene el micrófono apagado. Sí, ahora me confirman por favor si se escucha. Sí, ahora sí, licenciada. Muchas gracias, disculpen, sí. Nuevamente, saludarlos a todos, muy buenas noches, espero que se encuentren muy bien, agradezco su asistencia. Hoy día sábado, tenemos buen grupo de personas asistiendo. Y como les comentaba, la clase de hoy vamos a conocer qué es un documento archivo, qué no es un documento archivo, qué es un documento informativo. Y ustedes dirán, pero ¿por qué tenemos que saber qué es un documento archivo, qué no es un documento archivo? Muchas veces realizamos transferencias documentales y ponemos horas hombres, esfuerzo, recurso humano, logístico, en documentos que son eliminables no desde el área del archivo central, sino desde nuestros archivos de gestión o archivos de oficina. Y no deberíamos generar gasto adicional. Entonces, vamos a conocer estos aspectos para poder también identificar lo que corresponde a una serie documental, cuáles son los procesos técnicos archivísticos y la normativa. Pero antes de ir y seguir avanzando, es importante ver los pilares de la archivística referente a nuestra base legal. ¿Cuáles son? Vamos a conocerlos. A ver, un momentito, por favor. A ver, ahí está, perfecto. Tenemos nuestra base legal, el decreto ley la 19414, que es la ley de la defensa, conservación e incremento del patrimonio documental. Esta ley fue aprobada el 16 de mayo de 1972. Miren este año, 1972. Sin embargo, su reglamento, esta ley, fue aprobado en el año 1975. Miren cuántos años ha pasado para que pueda ser aplicado, ejecutado este reglamento o esta ley, la 19414. El dato curioso es que fue aprobado en el gobierno de Juan Velasco Alvarado la ley y su reglamento con otro presidente, Francisco Morales Bermúdez. Interesante, sí. Pero ¿qué más nos dice la ley la 19414? A ver, un momentito, por favor. Voy a poder explicarles un momentito. Vamos aquí a la pizarrita. Ok. Veíamos que es la ley de defensa, conservación e incremento del patrimonio. Defensa, conservación e incremento. Vamos a anotarlo acá. Las palabras clave, defensa, conservación e incremento. ¿De qué? Del patrimonio documental. Cuando hablamos de defensa y conservación, vamos a hacer aquí. Nosotros existe nuestro archivo histórico, ¿no? Terrible esta rayita que me ha salido. Vamos a ponerla más derecha. Nosotros manejamos un archivo histórico. Todos nuestros pasivos, muchos de ustedes conocerán el archivo histórico del Archivo General de la Nación, ¿no? Tenemos aquí el archivo histórico. ¿Conocen o no conocen? A ver, vamos a levanten la mano o indiquen por favor a través del chat si han ido al Archivo General de la Nación a conocer su patrimonio documental, su identidad nacional. ¿Han ido o no han ido? A ver. A ver. No, me dicen por ahí. Jenny me dice, no, me dicen. A ver, vamos a ver, vamos a ver, ¿qué más? Aldair, ha sido al Archivo General de la Nación. Claribel, Diana, Gino, Luisa, Magdalena, Marjorie, Meggy, Melissa, Pedro, Rux, Sarita, Stephanie, Susan, Jenny, Juliet, Ángela, Eric, Milcar. ¿Han ido o no han ido al Archivo General de la Nación? Dirán,
Miss, claro que sí, me dice Gino, muy bien, por supuesto. Otros me dicen, no, recién estoy viendo, me estoy enterando. Que es cierto, ¿no? Porque no hay mucha difusión referente a nuestro patrimonio documental, nuestra historia en la cual nos identificamos nosotros. ¿Mm? Efectivamente, ¿no? Ahí, generalmente cuando realizo las preguntas, bueno, ya a medida que he ido avanzando los años, ya al menos tenemos 2, 3 participantes que sí conocen el Archivo General de la Nación y han ido a hacer búsqueda, revisar la documentación, pero al inicio, no. Es más, no existían. Yo les menciono, yo empecé a estudiar en el año 1998, archivo. En ese año, cuando mis tíos me decían, Liz, ¿qué estás estudiando? Yo le decía, estoy estudiando archivo. Y todos, ¿qué? ¿Qué es esto? ¿Dónde es? Y yo le decía, existe un archivo general de la nación, donde existe el patrimonio documental, donde vemos, es más, las firmas, ¿no? De Tupac Amaru, Francisco Bolognesi, Francisco Pizarro, tenemos todas las autógrafas de nuestros precursores, nuestros próceres. ¿De dónde salen las recetas limeñas? Salen del Archivo General de la Nación. ¿Dónde sale la primera receta del pisco sour? Del Archivo General de la Nación. ¿Dónde tenemos toda esa información? ¿Cómo se realizaban? La parte legal está en el Archivo General de la Nación. Yo les voy aquí a hacer un dato curioso. ¿Ustedes saben cómo se comían los helados, cómo se preparaban los helados en Lima, en la época colonial? ¿Qué dice? ¿Dónde se menciona? En los archivos. La historia está en el Archivo General de la Nación. Se iba hasta Ticlio a recoger el hielo envuelto con el cuero de los carneros, con hierbas también, para que el hielo no se derrita, llegaba a Lima y procedían a hacer el helado, ¿no? Que era como una raspadilla. ¿Dónde lo encontramos, señores? Toda esa historia, nuestra historia, está ahí. Entonces, los invito a ustedes también a conocer el Archivo General de la Nación. Entonces, continuamos. Continuamos con nuestra explicación acerca de la ley, la 19414 del año 1972, aprobado su reglamento en el año 75. Entonces, tenemos aquí una parte histórica tan rico de historia a nivel sudamericano, en la cual nosotros, ¿qué debemos hacer? Defender nuestro patrimonio documental. ¿Qué ocurre cuando se pierde un documento? No pasa nada, ¿no? Pero la Miss está ahí llorando. Yo cuando veo las noticias y veo que se pierde un documento, mi corazón deshecho. Vamos a colocar aquí, voy a poner otro colorcito, pero los documentos se van a ir generando todos los años. Todos los años generamos documentos. Ojo, cuando hablamos de archivo, no debemos solamente enfocarnos al soporte papel. Soporte papel, no. Cuando es archivo, tenemos soporte físico, que es el papel, soporte digital, es la microforma, el documento físico escaneado con valor legal, y tenemos los documentos electrónicos, y que tiene que cumplirse todos los procesos técnicos archivísticos. Entonces, cuando nosotros hablemos de documento archivo, no tenemos que encasillarnos o decir solamente son documentos de papel, documentos físicos. No es así, ¿no? Entonces, empecemos aquí a seguir. Ahí está. Un ratito. Y aquí. Entonces, durante todos estos años, ¿no? Se han ido generando documentos y documentos hasta llegar al 2023. Estamos en este año, 2023. Y también se han generado documentos. Podemos tener aquí en 1980, 1990, tenemos aquí en el año 2000 también, 2010, vamos a poner aquí 2010. Se han ido generando documentos. Ahora yo les voy a preguntar, en su entidad, si ustedes preguntan, quiero documento del año 1980, ¿qué les van a decir? ¿Hay o no hay? ¿Existe o no existe? Del año 1980. Y aquí vamos a tener unos documentos. Se van generando documentos. Vamos a poner aquí. Igual en el año 1990. Ahí me van a decir si tienen
en su entidad cuando preguntan sobre documentos del año 1980. El año 2000, igual, se va generando. Bueno, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué ha estado ocurriendo? ¿No? Como nosotros no conocemos lo que es, o no se tenía el concepto de serie documental, se consideró todo colocar en correspondencia. Vamos aquí, seguimos, vamos a volver. Todo se considera en colocar correspondencia. Entonces, lo más fácil era ordenar en vez de clasificar, ¿no? Que ahora lo voy a poder explicar con más detalle. Entonces, ¿qué hacíamos? Ah, viene un oficio, oficio 1, oficio 2, oficio 3, 4, 5, hasta llegar al 100, ¿no? Memo 1, memo 2, memo 3, hasta el 100. Y así sucesivamente iban generándose los documentos. ¿Es así? ¿No es así? ¿Qué ocurrió? Que el oficio 1, el oficio 3, el memo 10, el memo 12, eran parte de los expedientes, Y como era nosotros en ese momento lo consideraron como correspondencia, los documentos se eliminaron. Se eliminaron. Es por eso cuando ustedes preguntan, dicen, quiero saber sobre el expediente del año 1980. Uy, no, ya no existe. ¿Quién será? ¿Dónde estará? ¿Por qué? Porque no clasificaron, ordenaron. Y todo lo pusieron en el gran saco de sastre, la bolsita de sastre, que es correspondencia. Y pasó a ser eliminada. ¿Mm? Y pasó a ser eliminado en su totalidad. Entonces, esto nos está generando, ¿qué? Vacíos en nuestra historia. Ustedes miran, pero mis resoluciones sí hay, sí. Las resoluciones, planillas, porque ya se tenía en ese año que eran documentos de valor permanente. Pero no todas las resoluciones se encuentran completas. Guardaron la autógrafa como tal, pero sin sus antecedentes. Tienen autógrafas, tienen resoluciones sin antecedentes, sin anexos. Entonces, no tenemos la historia completa del expediente, del documento, que nos quiere decir, podemos deducir que se aprobó, no se aprobó, podemos tener miles de hipótesis, miles de supuestos, pero el real no. ¿Por qué? Porque la parte de estos documentos se consideró como correspondencia y pasó a ser eliminado. Por eso es muy importante que se deben aplicar todos los procesos técnicos archivísticos en los documentos. Y para yo poderlo tener claro, tengo que conocer qué es un documento de archivo. Y vuelvo a recalcar, esta ley, la 19414, te dice desde el año 1975, aplíquenlo. Entonces, teníamos documentos en los años 1980 y ya pasaron los 10 años, los 5 años, y comenzaron a eliminar. Eliminaron, 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 y quedaron estos grandes vacíos. Esta misma suerte o mala suerte pasó en el año 90, pasó en el año 2000, hasta el 2010. ¿Qué está ocurriendo? Todos decían, no, que no se cuide el archivo. Pero ojo, tenemos aquí una ley. ¿Cuál es? La 19414. ¿Mm? Defensa, defiende tu patrimonio documental. La defensa, consérvalo. Y también el incremento. No solamente debemos enfocarnos al archivo histórico tan rico que tenemos en el Perú, sino también lo que está avanzando año tras año. Eso se refiere a esta ley. El corazón de la 19414. Ven qué interesante es. Y aquí les voy a dar otro caso, otra experiencia. En un ministerio comenzamos a elaborar el PCDA, ¿no? El Programa de Control de Documentos Archivísticos. Y era una oficina que veía el tema de los sindicatos, de un ministerio. Entonces me pareció interesante. Y fui, revisé, hice la propuesta de las series documentales. Entre ellas eran los acuerdos y las actas que se firmaban, ¿no? La parte del expediente de cada sindicato que se creaba y los acuerdos que se iban generando en el transcurso de los años. Entonces voy a la oficina y le digo, sí, mira, estas son tus series. Me dice, no, Liz, imposible. Yo solamente tengo mi correspondencia. Y abre, ¿no? Su gavetero, me abre su gavetero
Y me muestra todos los archivadores de palanca, muy bien forraditos, de color, todo, muy bien, ¿no? Qué bonito se veía. Yo le digo, ok, pero, y a ver, del sindicato A, quiero saber cuáles fueron los acuerdos que se han cumplido, o con cuáles acuerdos iniciaron, ¿no? Porque puedes iniciar con 100 acuerdos, y cuáles se han ido cumpliendo en el tiempo para poder tener la línea. Me dice, eso lo tengo en los informes. Y abre, ¿no? ¿Sobre qué sindicato, Liz? Yo le digo, el sindicato A. Entonces revisa, va a su sistema y dice, ya, el sindicato A es el informe 10, también está en el oficio 15, también está en el memo 40 y así. Lo estaba armando. Yo le digo, no es así, tú tienes que tenerlo como una serie, porque yo te voy a solicitar. Y si yo te pregunto del año 90, porque estos sindicatos tuvieron una gran fuerza en los años 90, en los años 2000 también, le digo, si te pregunto información, me dice, no, eso ya se eliminó, porque era correspondencia. ¿Y qué pasó? Tanta investigación para poder ver el avance de los sindicatos, en cómo empezaron, cuáles fueron sus requerimientos iniciales, cuántos se cumplieron, tanta información perdida, eliminada. Y estoy hablando de un ejemplo así sencillísimo, porque hay otros más graves, más críticos, referente a la falta de desconocimiento de ver qué es un documento archivo y de la aplicación de estos procesos. Lamentablemente, muchas veces he escuchado a colegas dicen, primero no se complique la vida, empiecen a ordenar por tipo de documento, oficio, memo, carta. Es un grave error, un grave error. Estaríamos haciendo un daño a la administración pública. Y ustedes dirán, pero yo desde aquí me voy a los 5 años, 10 años. No, también para ustedes, porque después no encontré tal documento. ¿Quién estuvo en esa época? ¿O quién hizo tal persona? Es mejor dejar todo ordenado, todo saneado, como debe ser. Continuemos. Entonces, está, a ver, un ratito. Está. Entonces, tenemos aquí la explicación de la 19.414. La siguiente ley es la del Sistema Nacional de Archivo. La 25.323. ¿Cuándo fue aprobado su ley? El 10 de junio de 1991. Y su reglamento, el 26 de junio de 1992. Esta vez no se demoró tantos años para aprobar su reglamento. Es la ley del Sistema Nacional de Archivo. Conocemos la de la defensa, conservación e incremento del patrimonio documental, la 19.414, que es uno de los pilares, y la 25.323, que es el siguiente pilar. Son los dos grandes pilares de la normativa archivística, de nuestra normativa archivística peruana. Cuando mencionamos estas leyes, también es importante resaltar que quién es el ente rector del Sistema Nacional de Archivo es el Archivo General de la Nación. ¿Por qué les vuelvo a recalcar? Porque siempre son preguntas de examen, ¿no? Esas preguntas que nos realizan en las entrevistas, nos dicen, ¿cuál es el ente rector o la entidad rectora del Sistema Nacional de Archivo? Inmediatamente el Archivo General de la Nación, ¿ya? El Archivo General de la Nación es el que nos da todo el marco normativo transversal para todas las entidades públicas del sector. También público-privado, aquí muy buena pregunta. ¿Miss, también público-privado? Sí, efectivamente. ¿Ya? Todas son esas entidades. Con decirles que están incluidos los conventos, las iglesias, también están incluidas en este marco normativo. Y las notarías, cuando un notario cesa, ¿no?, tiene que trasladar todo su acervo documental al Archivo General de la Nación. Es decir, muchas veces ha ocurrido, ¿no?, que queremos ir a ver nuestras escrituras y ya no está el notario. ¿Dónde lo voy a encontrar estas escrituras? En el Archivo General de la Nación. En esta ley, en la 25.323, menciona que los archivos históricos de las entidades públicas, pasados los 30 años, tenían, los permanentes, se tenía que transferir al Archivo General de la Nación. Digo se tenía porque actualmente han
incluido que las entidades públicas puedan contar con archivos históricos. A mi parecer, un grave error, ¿ya? Porque no se ha visto, no se ha medido que para crear una entidad pública o un archivo histórico tiene que tener presupuesto para poder tener un local adecuado, personal calificado y que sea de la materia, conservadores, preservadores, restauradores, referente a lo que son documentos de archivo histórico. Por eso hay que tener mucho cuidado. Ahora las entidades públicas tienen esa opción. Yo tengo conocimiento que el Ministerio de Relaciones Exteriores sí cuenta con un archivo histórico como tal, el Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces vamos a explicar con más detalle sobre la 25323. Vamos a borrar. Y ahora nos toca la 25, la ley, un ratito, ley 25323, ley del Sistema Nacional de Archivo. La ley del Sistema Nacional de Archivo. Nosotros tenemos que tener en cuenta que el ente rector del Sistema Nacional de Archivo, ¿quién es? El AGN. ¿Quién es el AGN? Archivo General de la Nación. Ya vamos a colocar aquí. Archivo General de la Nación. Tenemos el Archivo General de la Nación, que es el ente rector. Pero también nos dice sobre los archivos regionales. Nos habla de los archivos regionales. Aquí se crean los archivos regionales. También los archivos públicos. ¿Ya? Es decir, los archivos de las entidades públicas. Un ratito. A ver, entonces, estaba mencionando sobre los archivos, me acaba de llegar un chat, me dice que no se escucha. A ver, por favor, me confirma. Me Sí confirma, se por logra favor, el escuchar equipo. perfectamente, licenciada. ¿Se escucha? Me Sí, pareció aquí que licenciada, sí. Sí, sí, ya. Ok, sí, me había aparecido aquí un mensaje que no se estaba escuchando. Gracias, Miguel. Muchas gracias por la confirmación. Entonces tenemos aquí, voy a volver a repetir, sobre el Archivo General de la Nación, se crean los archivos regionales. Ustedes miran, pero ¿por qué los archivos regionales? Imagínense una entidad, ¿no? Un ente rector aquí, vamos a ver. Aquí tenemos al Archivo General de la Nación, para que pueda ver a todos los archivos de todas las entidades a nivel nacional. ¿Sería viable? Imagínense cuántos recursos humanos tendría que contratar, cuántas personas tendría que contratar para que pueda supervisarlos, ¿no? Entonces, para las regiones se consideró los archivos regionales, pero también los archivos públicos, es decir, los archivos de las entidades públicas. Se crea el Sistema Nacional de Archivo. Pero a su vez, también se menciona sobre el Sistema Institucional de Archivo, ¿no? Que cada entidad debe contar. A ver, vamos un ratito, vamos a borrar. Vamos a explicar un poquito también. El CIA, Sistema Institucional de Archivo. CIA, Sistema Institucional de Archivo. A ver, un momentito. Ok.
Estoy ahí atenta a los chats porque a veces no se llega a escuchar. Sistema institucional de archivo. Vuelvo a repetir. Aquí tenemos al AGN, voy a ponerle el color granate. Tenemos aquí al AGN como ente rector. Tenemos las entidades. Vamos a colocar aquí todas las entidades. Entidad 1, entidad 2, entidad 3. A ver, ¿quién me dice cuántas entidades aproximadamente cuenta o tenemos en el Perú? Entidades públicas. A ver, ¿quién me dice cuántas entidades públicas tenemos en el Perú? Aproximadamente, a ver, esa es otra pregunta también de entrevistas. A ver, ¿cuántas entidades públicas? A ver, vamos a ver. Ya, a ver. Sí, muy bien. Aproximadamente 3.000 entidades. ¿Se imagina? ¿No? Verificar todas estas entidades. Ya. Entonces tenemos aquí al Archivo General de la Nación y aquí tenemos a todas las entidades públicas. ¿Cómo puede hacer el archivo para poder ver a todas las entidades? Imagínense solamente Lima, ¿no? Revisar todo, que cumplan con el marco normativo. Entonces aparece el sistema institucional. Cada entidad tiene que contar con su archivo de gestión. Entonces tenemos aquí los archivos de gestión 1, archivo de gestión 2, ¿no? Por ¿cuántos archivos de gestión tiene que tener cada entidad? ¿No? Muchas veces me preguntan. Los archivos de gestión son igual al archivo de oficinas. Ya mis queridos alumnos, es decir, de acuerdo a la estructura de la entidad, hay entidades que son de estructuras más robustas, como hay entidades que son más pequeñas y tienen menos oficinas, como 30, 40, y hay entidades que pasan de los 200. Imagínense el Ministerio de Economía, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Educación, ¿no? Son ministerios muy robustos. Entonces tenemos aquí, de acuerdo a la estructura, y se crean sus archivos de gestión. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer y supervisar la cantidad de los archivos de gestión? ¿No? Y sigue la pregunta. Ay, qué cargosa la MIS, dirán ustedes. Cargosa la MIS. Pregunta y pregunta, pregunta y pregunta. Aparecen los archivos centrales. Y aquí está el archivo central. No aparece. También tenemos los archivos periféricos. Ya hay entidades. Ahorita voy a explicar de los archivos periféricos. No se preocupen. Aparecen aquí más de acá. Exacto, muy bien. Hay entidades, mis queridos alumnos, que cuentan con archivos. Hay entidades que cuentan con archivos periféricos. ¿Ya? Aquí vamos a poner un archivo periférico. Y usted mira a mí, pero ¿cuál es la diferencia de un archivo periférico, un archivo de gestión, un archivo central? Los archivos de gestión, los poderes del Estado, efectivamente sí, pero estamos viendo aquí sobre las entidades públicas y su estructura. Entonces, a ver, un ratito voy a hacer un paréntesis para poderles explicar sobre los archivos periféricos. Los archivos periféricos se crean de acuerdo a la parte por la parte territorial, porque imagínense, tengo otra oficina que está en una provincia, entonces voy a considerarle como un archivo periférico. Esa es una justificación. La segunda justificación es de acuerdo a la especialidad. Un ejemplo, si yo tengo una oficina, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo en la oficina trabajo en la entidad de Pronavet, en el programa de becas, y existe una oficina que ve sobre los créditos que se le brindan en este caso a los beneficiarios. Y estos créditos termina recién su proceso. ¿Cuándo termina? Cuando proceden a pagar todo el crédito, que puede ser a 10 años hasta 20 años. Entonces, ¿se imaginan cuánto tiempo está vivo este archivo? ¿Cuánto tiempo está activo el archivo? Entonces, este archivo se vuelve especializado de acuerdo a su naturaleza. Igual el archivo de becas,
tienen becas, tiene que ser del inicio hasta que termina la beca porque va juntando documentos, es como un expediente amplio, ¿no? Se abre primero la postulación, después tenemos de la postulación, tenemos los subsidios que la parte económica que se le brinda para pagar las notas y finalmente termina con el compromiso que se realiza al Perú, con el trabajo que tiene que realizar para el Estado y firman un acta de cierre, ¿no? Y ahí termina la beca. ¿Se imaginan cuántos años? Porque hay muchos que tienen becas por 3 años, otros 5 años, toda la carrera completa. Entonces, ahí estamos viendo esa justificación para poder tener un archivo periférico, porque imagínense que me transfieran el archivo cuando está la primera postulación y de ahí me estén transfiriendo el archivo central de a poco, de a poco, de a poco. ¿Qué va a ocurrir? Hoy se fue, creo. ¿Qué va a ocurrir? Va a ocurrir que se va a perder la información, el archivo central, y ahora lo voy a explicar, tiene un ciclo de vida, el ciclo de vida del documento. No podemos transferir al archivo central documentos que se encuentran vivos y activos, ¿no? Vamos nuevamente, explicado ya. Nos vamos a nuestra pizarrita. Ok. Sí se escucha, ¿no? Ya muy bien. Ya me apareció aquí un mensajito ya. Entonces aquí aparece el archivo central, ¿no? Los archivos centrales. Voy a ponerle negrito aquí, archivos centrales. Aquí está el archivo central. Aparecen los archivos centrales. Aquí acuérdense que son los archivos de gestión. Entonces, ¿quién conversa con el archivo? El AGN, el Archivo General de la Nación, va a conversar con el archivo central. Le va a decir sobre todo su marco normativo, sobre la parte de las leyes, ¿no? Le va a decir, un ratito, vamos a poner aquí, referente al marco normativo. Y le va a indicar archivos centrales o archivos. Tienen, un ejemplo, tienen desde el día de ahora, tienen que elaborar su PSDA, que ya salió la ley desde el año 2019, la norma, ¿no? Tiene un año para tener un PSDA, un programa de control de documentos archivísticos. Entonces, todos los archivos centrales, ok, hay que empezar a elaborar nuestro programa de control de documentos archivísticos. Y empieza. Pues indica, todas las entidades tienen que empezar a hacer o empezar a clasificar de esta forma, por procesos, por funcional, orgánico funcional. Entonces, el archivo central va y tiene que trasladar ¿a quién? A sus archivos de gestión, para que los archivos de gestión cumplan con lo indicado por el AGN. Y a su vez, el archivo central informe el avance de cumplimiento o el porcentaje de cumplimiento al Archivo General de la Nación, referente a todo lo que es en la materia archivística, los procesos técnicos archivísticos. ¿Está aplicando? ¿Está aplicando? Para este aspecto tenemos el diagnóstico, el plan anual de trabajo archivístico, el plan anual de trabajo archivístico, un ratito, conocido como el PATA, ¿ya? Tenemos que se tiene que presentar en el mes de diciembre. En el mes de diciembre se presenta el Plan Anual de Trabajo Archivístico. En este año tenemos que presentar el Plan Anual de Trabajo Archivístico 2024. Y en el mes de febrero, si no me equivoco, se presenta el informe de cumplimiento, ¿ya? El informe de cumplimiento el informe de cumplimiento, ¿ya? Del PATA. Se presentaría, si yo esto lo presento en el año, vamos a poner aquí la fecha, lo presento en el mes de diciembre del 2023 y el informe de cumplimiento lo estaría presentando, vamos a colocar esto arriba,
lo estaría presentando. Okay. En febrero del 2025. ¿Ya? Acuérdese del PATA del año 2024, ¿ya? Desde el 2024. Entonces, se dan cuenta, presentamos en diciembre del 2023 el plan del PATA del 2024 y el informe del cumplimiento de este PATA 2024 es en febrero del 2025. Aquí lo presentamos al Archivo General de la Nación. A su vez, el Archivo General de la Nación también realiza las visitas, ¿no? Las supervisiones a cada archivo institucional, a cada archivo central. No a todas, hacen un muestreo aleatorio y algunas entidades son supervisadas. Tenemos también los archivos de gestión que tienen que ser supervisadas y quien brinda la asistencia técnica es el archivo central. Por favor, asistencia técnica, ¿ya? Nosotros capacitamos la oficina encargada de acuerdo a funciones de capacitar referente a las materias, referente a cualquier otro tipo de materias, incluidas las de archivo, es el área de recursos humanos o el área de gestión de talento. Nosotros brindamos asistencias técnicas, ¿no? Por favor. Entonces procedemos, continuamos. Volvemos con el PPT, la proyección. Dicho esto, del Sistema Nacional de Archivo, de la ley, ya hemos explicado, la 19414 y la 25323, vamos a continuar con estas normas que son importantes. Miren mis alumnos, en el año 1985, exactamente el 31 de mayo de 1985, sale aprobada una resolución jefatural de la GENI, la 073, la popular 073, ¿no? ¿Por qué? Porque en esta resolución jefatural se aprueban los procesos archivísticos. Dicen, aprobar las normas generales del Sistema Nacional de Archivo para el sector público nacional, las mismas que forman parte de la presente resolución. Aprueban lo que es la administración de archivo, organización de documentos, descripción, selección, conservación y servicio archivístico. En el año 2019 comienzan a actualizarse todas estas normas. ¿Ya? La administración de archivo, organización, descripción, conservación, servicio archivístico y aparece valoración. Sin embargo, la 04, que es de selección documental, ya no es aprobada. Y aquí lo estamos viendo en esta resolución jefatural, la 213 del año 2019, en la que dice, dejar sin efecto las normas 03, la de descripción documental, y la 04, de selección documental. Vemos aquí. Y aprueba solamente su actualización, ¿no? Aprobar la directiva 011-2019, normas para la descripción archivística en la entidad pública. La parte de descripción y selección ya no fue incluida dentro de las normativas. Aparece posteriormente la que corresponde a valoración documental. En este aspecto, tenemos aquí un resumen de las normas actualizadas. Se han ido actualizando actualmente, si no me equivoco, la semana pasada salió una referente más enfocada a lo que es el tema digital, electrónico, de acuerdo a lo que está solicitando la Secretaría de Gestión, la Secretaría de Gobierno Digital y Transformación Digital. Ya el Archivo General de la Nación está alineándose y coordinando con mayor frecuencia con la PCM y brindando estos lineamientos hacia nosotros, ¿no? En este aspecto vamos a ver la Directiva 01 del 2018, es importante mencionarla, ¿por qué? Porque este indica sobre la eliminación de documentos. ¿No? En esta, como mencionaba, en esta ley tenemos sobre las normas para eliminación. ¿Qué nos dice? ¿Por qué la menciono? Porque aquí existe un gran cambio, ¿no? Tenemos antes del 2018 y posterior en el 2022. ¿Qué ocurrió? Lamentablemente esta norma ha comenzado a tener estos cambios. Vamos a la pizarra para poderles explicar.
Vamos a borrar. Tenemos aquí la del año 2018. Este es antes del 2018. Voy a colocar una flecha mejor, que se entienda mejor. Hacia atrás y este es hacia adelante. 2022. A ver, antes teníamos a las entidades públicas. ¿Dónde están todas las entidades? Otro colorcito. Más simpático, otro color más simpático. Más delgadito también. Tenemos a las entidades públicas, ¿no? Todas las entidades públicas. Las entidades públicas hacen su propuesta de eliminación de documentos. Aquí, vamos a poner esto. Vamos a terminar. Aquí están las entidades públicas. ¿No? Hacen su propuesta de eliminación de documentos. Esta propuesta de eliminación de documentos hacen sus propuestas, ¿no? Aquí están las cajas de eliminación. ¿Qué ocurría? Por parte del Archivo General de la Nación, aquí, por parte del Archivo General de la Nación, venía, ¿no? Contrataba un transporte e iba a cada entidad pública a hacer el respectivo recojo, ¿no? De todos los documentos que eran con su propuesta para eliminar. Y procedía a retirarse, a llevarse todos los documentos de la procedía. ¿Y qué hacía la GN? Optaba por la comercialización o la destrucción del documento, ¿no? Entonces las entidades esperaban que se acerque el Archivo General de la Nación, este transporte, y empezaban, y venía la GN, se llevaba los documentos y ya procedía a hacer la destrucción y comercialización de los mismos. Con esta nueva norma, cambia. ¿Qué te dice? Te dicen, por si acaso, entidades públicas, ¿no? Las entidades públicas que están acá, ustedes van a tener que, ustedes mismos van a tener que proceder, ay, perdón. Las entidades públicas, ustedes mismos van a tener que proceder a hacer la destrucción de sus documentos. Ustedes dirán, pero ¿por qué? Si antes lo repartía, lo recogía, no. Cada entidad va a proceder a hacer la destrucción de los documentos. Y en esta norma mencionan los principios, ¿no? Da principios de que nosotros debemos considerar para la eliminación de los documentos. Uno de ellos es que no se vuelva a reconstruir el documento. Entonces dirán ustedes, lo quemo, más sencillo, ¿no? Que no se vuelva a reconstruir, lo quemo. Entonces hay otro principio que dice que no debe dañar el medio ambiente. Debe ser ecoamigable. Entonces, las entidades, al tener este aspecto, ¿qué generó? Una gran duda, ¿no? Para muchos de ellos dijeron, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Lo vendemos? ¿No? Generamos ingresos. Otros dicen, lo donamos. Otros decían, no, yo mismo me voy a encargar a destruirlo. Entonces ahí generó varias rutas para hacer con el papel, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con estos documentos que ya fueron autorizados para su eliminación, que no tienen valor ni legal, ni contable, ni administrativo? Muchas de ellas optaron por donarlo, lo fueron a donar, ¿no? Otras lo vendieron y tuvieron ingresos propios y otras procedieron a destruirlo.
Esta figura cambia. En el año 2022 se hace una actualización y volvemos a este de aquí. ¿Qué quiere decir? Que el AGN, que el Archivo General de la Nación, nuevamente procede a recoger los documentos o estos documentos autorizados para su eliminación, pero en esta vez ya brinda plazos, ¿no? Tiene tiempos, obligando así a que se cumpla por parte del AGN. Ese referente, por aquí. A ver, eso es referente a la directiva de eliminación, ¿no? De lo que les estoy comentando, esos son a grandes rasgos, ¿no? Hay todo un proceso para la eliminación. Nosotros no podemos eliminar documentos mientras no esté autorizado por el Archivo General de la Nación a través de una RJ, y si estamos en una región, es autorizado por nuestro archivo regional. ¿Ya? Es todo un proceso, hay que armar el expediente, pasa por una revisión, verificación por la Comisión Técnica de Archivo, hasta llegar con una resolución de la máxima autoridad del Archivo General de la Nación. Eliminar ahí todo un procedimiento, pero en esta oportunidad no lo estamos tocando, sino lo estamos haciendo como referencia de manera general. Posterior a ello, se aprobó la Directiva 02 del año 2019, que son normas para la transferencia de documentos archivísticos. En esta Directiva 2 de normas para la transferencia de documentos archivísticos, nos dan los pasos, ¿no? Nos dan 3 grandes pasos. Primero, que es la elaboración de los inventarios, es decir, la elaboración de la transferencia, la propuesta que nosotros queremos realizar. ¿Y quién se encarga de la elaboración de los inventarios, de la propuesta de transferencia? Son los archivos de gestión. Ellos son los que se encargan de elaborar. Posterior a ello, viene el siguiente paso, que es la revisión o la verificación. ¿Quién elabora la verificación? Es el archivo central, ¿no? Y cuando hablamos de verificación, revisión, es que se encuentre bien clasificado, foliado correctamente, porque la foliación también es importante, que se encuentre bien, como les digo, clasificados, foliados, bien rotulados, estén de acuerdo a las indicaciones dadas por el archivo central. Algunos indican que esté en paquete de 15 centímetros, otros de 8 centímetros, otros de 20 centímetros, otros dicen paquetes nada más, otros indican que en una caja tiene que estar las etiquetas por los 4 lados, hay otras entidades que solamente solicitan de 2 lados, en las 2 partes donde están las asas, otras indican arriba en la parte superior de la caja, es de acuerdo. No está, sí, efectivamente no está estandarizado, es de acuerdo a lo que indique las normas de su entidad. En este caso del archivo, ¿quién lo brinda? El archivo central. ¿Quién lo dice? O quien indica es el archivo central. Ojo con esto, si nosotros damos una norma, también debe ser socializada y debe brindarse la asistencia técnica de esta norma. Me pueden decir, ¿no? En mi oficina nosotros no sabemos cuáles son nuestras series documentales. Tienen que solicitar el apoyo del archivo central para que pueda identificar sus series documentales y con eso ustedes puedan realizar una buena transferencia documental. Y por favor, evitemos hacer nuestro correlativo de informes, correlativo de memos, correlativo de cargos. Y otro dato curioso, no debemos hacer firmar a los jefes 2 veces. Ahora lo vamos a ver cuando toquemos elementos de un documento archivo. El documento de archivo es único y solamente debe existir un original. No debe existir 2 oficios firmados originales, solamente uno. ¿Ya? Entonces continuamos. Tenemos acá las normas de transferencia que les mencionaba, que era la verificación que realizaba el archivo central, y finalmente el último paso, que se enfocaba a lo que era la suscripción del inventario, ¿no? Porque en el inventario se indica el que recibe, el que remite y el que recibe, y ya firma las 2 partes. El original, ¿quién lo debe tener? El archivo central. ¿No? La copia, si desea, ¿no? Como un cargo, el archivo de gestión. Lo indica. Y en esa etapa se llama la suscripción del inventario. Eso tenemos dentro de las normas de transferencia documental
otros puntos también, ¿no? Pero lo más resaltante, lo más que debemos tener en cuenta en esta directiva o en esta norma de transferencia son las 3 etapas. También nos habla de una transferencia ordinaria y una transferencia extraordinaria. Cuando hablamos de transferencia ordinaria es de archivos de gestión al archivo central. Y cuando hablamos de una transferencia extraordinaria es de entre entidades, puede ser de una entidad A al Archivo General de la Nación, o puede ser que una entidad ha cerrado o está siendo absorbida por otra entidad o por un ministerio, ¿ya? Entre entidades. Eso viene a ser una transferencia extraordinaria, no nos olvidemos. En otros países la transferencia extraordinaria viene a ser una transferencia secundaria y la transferencia ordinaria viene a ser transferencia primaria. Eso es en otros países. La transferencia primaria es la ordinaria aquí en Perú y la secundaria es extraordinaria en Perú. ¿Por qué les menciono esto? Porque cuando tengan bibliografía, esto les va a ayudar, les va a apoyar para que puedan tener la línea clara a lo que se quiere llegar, ¿no? O nos quiere decir bajo estas realidades de otros países o las buenas prácticas que vienen aplicando. Igual, un archivo de gestión en España es archivo de trámite. Tenemos acá las normas para la administración de archivo. En este aspecto ha ido cambiando. Aquí hay un error, disculpen, ha sido aprobado el año pasado, en la cual mencionan la aplicación de los archivos de gestión, los archivos periféricos y el archivo histórico. Y dice que ella hace un cambio en el comité evaluador de documentos, incluye más miembros, al responsable del área de informática y el de presupuesto. Ya está incluyendo como miembros adicionales al comité evaluador de documentos, en el cual también nosotros ya debemos empezar a actualizar nuestro comité evaluador de documentos, de acuerdo al indicado con nuestra directiva de administración de archivos, ¿no? Por favor. Y sí, ustedes miran, pero antes teníamos el PIMA, el SIN, ya no tenemos SIN. Comité de Implementación y Mejoramiento de Archivo ya no va. El PIMA tampoco. El Plan de Implementación y Mejoramiento de Archivo tampoco va. ¿No? Para que lo tengan en cuenta. Tenemos posteriormente la Directiva de Normas para la Organización de Documentos. En esta directiva es bien interesante porque ya nos está hablando de una clasificación, es cierto, orgánico, funcional, pero nos habla de una clasificación por procesos, que es ahora la llave que nos va a abrir a poder realizar un buen PCDA y una buena gestión documental, ¿no? Referente, ¿por qué menciono gestión documental? La aplicación del modelo de gestión documental aquí, ahora en el Perú. Nuestro modelo de gestión documental, mis queridos alumnos, hasta la fecha no hay entidad que lo haya implementado al 100%. ¿Por qué? Porque no está aplicado el proceso de archivo, porque se desconoce. ¿Por qué? Porque se ha generado muchas veces series documentales, más que todo enfocados a asuntos, a tipos de documentos. Por ejemplo, una serie documental no puede ser una orden de compra, no puede ser una orden de servicio, no puede ser un comprobante de pago. Eso no puede ser una orden, no puede ser una serie documental, ese es un tipo documental, ¿no? Pero sin embargo, ustedes pueden verificar varios PCDA y lo tienen incluido. Esa figura no debe estar, no debe ser. Entonces, debemos aplicarlo por procesos. Mi recomendación es que debemos realizar las series documentales, la clasificación por proceso. Por proceso. Entonces, ahí ya lo estamos viendo claramente sobre lo que es la organización y la clasificación de documentos. La siguiente normativa es la directiva número 11, que es la norma de descripción archivística. En este punto habla que debe existir el programa de descripción archivística. ¿Por qué? Porque debemos tener claro con cuáles son los instrumentos de descripción en los cuales nosotros trabajamos. ¿Cuáles son estos instrumentos de descripción? El inventario, la guía,
¿no? La guía, perdón, el inventario y el registro. Cuando hablamos de guía es de los fondos documentales. Cuando hablamos de inventario de series documentales de una forma muy general. Y cuando hablamos de catálogo, que es el registro de documento por documento. Actualmente los inventarios ya son de documento por documento. ¿Por qué hemos llegado a esto? Porque muchas veces es mejor, cuanto más detalle nosotros tenemos en nuestros inventarios, nos va a ayudar a poder ubicar con mayor facilidad los documentos y poder saber que estos documentos se encuentran totalmente, que los tenemos completos, ¿no? Y aquí me voy a detener un ratito y voy a abrir un paréntesis para poderles explicar sobre la descripción de estos documentos. ¿Por qué? Es importante que nosotros no solamente al momento que revisamos la descripción para una transferencia documental o para tener una base de datos, tener claro, saber que nos están remitiendo y que nosotros estamos entregando los expedientes completos. ¿A qué me refiero? También una experiencia, estaba en un ministerio y me solicitaron, y necesitamos los procesos 1, 2, 3, ¿no? Un ejemplo, 1, 2, 3. Era sobre el tema de Odebrecht. Ya, ok, procedí, se hizo la búsqueda, se remitió y me dice, Liz, estos procesos, el 1 y el 2, 3, ninguno tiene un contrato. No está el contrato, que es el corazón del expediente. Entonces, y se fue transferido de esta forma. Y en ese momento yo recién me di cuenta que el expediente no estaba completo. No había sido transferido completo. Y no, pero ustedes me dicen, pero Liz, ahí nosotros no tenemos responsabilidad, Miss, nos transfirieron de esa forma y allá la oficina, ¿no? Que no lo remitió completo. No, señores, no solamente es así. Nosotros estamos brindando el servicio. Nuestro archivo, una de las finalidades para la buena toma de decisiones. Entonces, si yo no tengo el expediente completo, ¿voy a tomar una decisión correcta? ¿Estoy orientando correctamente? Otra vez vamos a ver expedientes desmembrados, partidos, que no están completos. Y eso no deseamos. Entonces, cuando nosotros querramos que nos realicen la transferencia, debemos verificar que el expediente se encuentre completo. Y para eso es importantísimo saber que el expediente cuente con todos los tipos de documentos. Usted mira, es imposible. Aquí les voy a mostrar un PCA. A ver, un momentito, por favor. Aquí justo lo había abierto el expediente. Aquí está. Muy bien. Un ratito. Aquí está. Dar un ratito para que se vea. A ver, por ejemplo, aquí tenemos una serie documental. Comprobante, planilla de remuneraciones. ¿Qué incluyen estos comprobantes? ¿Qué comprobantes? Vamos a ver mejor un ratito. Control F, a ver, órdenes. Vamos a ver las órdenes de servicio que ustedes conocen todos. Muy bien, gracias. Vamos a ver las órdenes de servicio. Ahí está. Mi serie se llama Adquisiciones de Bienes y Servicios. ¿Ya? Así se llama mi serie, Adquisiciones de Bienes y Servicios. Pero dentro de esta serie de adquisiciones, bienes y servicios, ¿está con órdenes de servicio? Sí. Sí, están las órdenes de servicio. A ver, un momentito, por favor, un ratito, voy a realizar, voy a cargar, se está descargando. Sí, ya está, muy bien, gracias, disculpe.
A ver, y aquí estoy mostrando, ¿no? Aquí estoy dando, aquí me están preguntando, mismo está mostrando diapositivas. No, estoy mostrando ejemplos, ¿ya? De las normas que estamos viendo ahorita, actualmente. A ver, un momentito. Aquí está. Un segundo. Escuchar todo. Ok. Entonces vemos aquí, miren, para recibir una orden de compra menores 8 IT, ¿qué tiene que tener? Un ratito. ¿Qué tiene que contar esta orden? Tiene que tener primero que esté en el plan anual de contrataciones, que esté en el cuadro de necesidades, y el cuadro de necesidades tiene que contar con informe memorándum de los requerimientos, producto de consolidación, perdón, y aprobación del programa multianual de bienes. Después viene el proyecto de formulación del PAD, modificaciones. Miren, todos ellos, ¿con qué documentos están integrados? Igual, si vemos las órdenes de compra menores 8 IT, tiene que tener el requerimiento, y estos requerimientos vienen con informe memorándum del área usuaria, los términos de referencia, las especificaciones técnicas y el cuadro de necesidades. El pedido, los presupuestos. Un segundo, por favor, disculpen. Disculpen. Ahora sí, creo que ya está ya. Un ratito. Ya. Entonces estamos viendo aquí que cada expediente tiene que contar con su tipo de documento para yo poder saber que el expediente se encuentra completo. ¿Ya? Eso es importante que nosotros tengamos en cuenta. Por favor, volvamos. Tenemos la siguiente norma, que es de valoración, como yo les menciono. En esta norma, la número 12, habla sobre el PCA, sobre la implementación que toda entidad debe elaborar su PCA, su programa de control de documentos archivísticos, y a su vez sobre la valoración que se da, temporal y permanente. Tenemos la siguiente directiva, normas para la implementación de documentos archivístico, de documentos archivísticos en las entidades, como su nombre lo dice, nos indica sobre cuáles son las medidas preventivas, de tanto la humedad, que debe mantener, hasta cuánto humedad puede tener o puede soportar el documento para poderlo tener una buena conservación. Y finalmente tenemos el fin de todo archivero, como siempre nos mencionaban, que era el servicio archivístico, aprobada en la Directiva 01 del año 2020. ¿Cuáles son los procesos técnicos archivísticos? Tenemos las normas de organización, descripción, valoración, conservación y servicio archivístico. Lo que es administración de archivo, transferencia, eliminación, foliación, son procesos archivísticos, pero no son procesos técnicos, ¿ya? No son procesos técnicos como tal. Es importante mencionar que en el año 1861, el Archivo General de la Nación tenía como nombre Archivo Nacional, ¿ya? Y fue aprobado el 15 de mayo de 1861 en el segundo gobierno de Ramón Castilla, en 1861. En el año posteriormente, en el año 1972, cambia de nombre como Archivo General de la Nación. Y actualmente el Archivo General de la Nación es un órgano adscrito, se adscribe al Ministerio de Cultura, porque antes del año 2010 pertenecía al Ministerio de Justicia, pertenecía al Ministerio de Educación, pero recién en el año 2010 pasa al Ministerio de Cultura hasta la fecha, que estamos en el año 2023. Cabe precisar que en 1940
todo el archivo nacional fue mudado a los sótanos de Palacio de Justicia. Actualmente, recién estamos siendo desalojados de los sótanos de Palacio de Justicia para un nuevo local. Lamentablemente, el Archivo General de la Nación no cuenta con un local propio. Ahora sí, mis queridos alumnos, vamos a pasar a lo que corresponde a documentos. Cuando mencionamos qué es documento, se entiende por documento de archivo toda expresión testimonial de las actividades del hombre y de los grupos humanos en cualquier lenguaje y en cualquier tipo de soporte material. Se excluye la documentación múltiple de carácter únicamente informativo y de que su índole forme parte del patrimonio documental. Entonces, se extiende por documento archivo toda expresión testimonial de las actividades. Entonces, aquí estamos viendo una palabra clave, ¿no? Testimonio. Vamos a seguir. El documento de archivo, según el Diccionario de Terminología Archivística del año 1993, dice: el documento de archivo es el testimonio, otra vez, ¿no? Testimonio material de un hecho o acto realizado en el ejercicio de sus funciones. Miren, aquí ya comienza a tener más cuerpo el concepto, ¿no? De acuerdo a sus funciones. Un testimonio de acuerdo a mis funciones. Entonces yo puedo entender que documento de archivo es la evidencia, es el testimonio del cumplimiento de mis funciones de acuerdo a donde yo me encuentro elaborando. Un ejemplo, y siempre lo menciono este ejemplo, digo, si yo me contratan, a mí, Elisa Gapito, me contratan para trabajar al área de recursos humanos o el área de gestión de talentos, mi primer día me pongo a elaborar comprobantes de pago. ¿Estaría correcto? No, no estaría correcto, ¿no? Pero está trabajando en el área de recursos humanos, ¿por qué está elaborando comprobantes de pago? ¿Dónde dice que no debo elaborar comprobantes de pago? En el área de recursos humanos. ¿Dónde lo menciona? ¿Dónde dice? A ver, vamos a preguntar, a ver, a los participantes. ¿Dónde están? Vamos a preguntar a Abel, a David Aguilar, Arlet, Betty, Claribel, ahí está Diana, Elizabeth, Edith, Euler, Gino, a ver. ¿Dónde dice que yo no puedo? ¿Dónde dice que si yo estoy trabajando en el área de recursos humanos, no puedo elaborar comprobantes de pago? ¿Dónde? ¿Dónde menciona que no estoy haciendo lo correcto? A ver. ¿Dónde indica? A ver las respuestas. Katherine, Kelvin, perdón. Magdalena, Marilyn, Marta, Melissa, Miguel, Nélida. A ver, ¿dónde dice? Muy bien, Elizabeth. En el Manual de Organización y Funciones, en el MOF, en el ROF, en el Reglamento, Organización y Funciones, en el MOP, también hay entidades que tienen MOP. Efectivamente, lo menciona. Muchas gracias, Elizabeth. Sí, menciona en el Reglamento de Organización y Funciones, te dice cuáles son las funciones, es decir, ahí te especifica. Entonces, si yo, bajo ese ejemplo del comprobante pago, entonces igual sería las órdenes de servicio, ¿no? Si yo estoy trabajando en la oficina de gestión de talentos, no puedo elaborar órdenes de servicio. ¿Por qué? Porque le corresponde a la oficina de abastecimiento o a la oficina de logística. Entonces, ¿por qué hay oficinas que siguen guardando las órdenes de servicio? Y además lo transfieren. Si no está dentro de sus funciones. Vamos entendiendo el concepto de documento de archivo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de documento de archivo, es aquel testimonio, evidencia de mis funciones. Entonces, las órdenes de servicio no son documento de archivo. No son documento de archivo. Y van a pasar a ser documentos informativos que ahí voy a mostrarles. Un momentito, por favor. Esto. Entonces aquí, ¿no? Documento informativo, documento de apoyo.
Entonces, cuando nosotros hablamos de documento informativo, documento de apoyo, son documentos que son múltiples ejemplares, tenemos copia tras copia, no son documentos de archivo, no son, definitivamente no van a ser patrimonio documental, se destruyen, no se transfieren, aquí sí, con mayúscula me faltó colocar, ¿no? No se transfiere al archivo central, sin embargo, los documentos de archivo sí se deben transferir al archivo central, sí son patrimonio documental, sí se deben organizar y son únicos. Únicos. Entonces, ahí tenemos que tener claro. ¿Quién es la oficina responsable de tener las órdenes de servicio, las órdenes de compra? La oficina de logística y la oficina de abastecimiento. Nosotros no. Nosotros no debemos guardar, es decir, otras oficinas que no sea la oficina de abastecimiento ni la de logística, no debe estar guardando los documentos y transferir al archivo central. Me pueden decir, Miss, pero yo lo quiero tener porque muchas veces me solicita mi jefe. Ok, si te solicita tu jefe, está bien, lo pueden tener, pero son documentos de apoyo informativo, se eliminan, termina el año, se elimina, o termina los 2 años, si usted desea, lo eliminan, no lo transfieren al archivo central porque son documentos de apoyo. Para ustedes, son documentos informativos, ya, a tener en cuenta con este aspecto. Y para seguir reforzando el concepto de documento archivo, se tiene 6 elementos de archivo, en los cuales nos van a dar con mayor precisión o con mayor detalle lo que nosotros poder identificar que es un documento de archivo. Primero, génesis. Proceso natural como resultado de una actividad. ¿A qué me refiero cuando menciono génesis? Respecto a aquí, vamos a tratar de marcarlo. Estamos aquí, génesis. Proceso natural como resultado de una actividad, ¿no? ¿A cómo me refiero? En este aspecto. Cuando un documento de archivo, señores, no es, por ejemplo, el día de hoy, ya me levanto de mi cama, digo, me voy a trabajar y digo, el día de hoy voy a hacer 30 resoluciones. ¿Cómo yo voy a saber que voy a hacer 30 resoluciones? Solamente puedo saber si tengo ahí los pendientes, ¿no? De todo, tengo 50 resoluciones, no, hoy día voy a hacer 30. Pero si no tengo ningún pendiente, yo no tengo ahí una bolita mágica, ¿no? Para poder adivinar cuántos pedidos me va a llegar. Siempre va a tener, si yo voy a hacer un documento, una respuesta, tiene que haber un documento de entrada, ¿no? Una acción que me va a motivar, un documento, una entrada que me va a motivar a generar un producto. Es de un proceso natural. Viene, elaboro la respuesta y fluye, ¿no? Y sigue, continúa con su flujo. Por eso se menciona génesis, proceso natural como resultado de una actividad. Un documento de entrada, elaboro el producto y continúa el flujo. Génesis. Yo no puedo saber, hoy día mi compañera me va a enviar 50 oficios y 50 resoluciones para firmar y voy a firmar 50 resoluciones. No, no lo sabemos. ¿Ya? Ese es uno de los elementos, génesis. El siguiente elemento es exclusividad. Cuando hablamos de exclusividad, vamos a borrar acá. El contenido de cada documento es único. Exclusividad, el contenido de cada documento es único. Miss, pero el documento es único, ¿sí? Aquí no hay que confundirnos con unicidad. Cuando hablamos de exclusividad, es el contenido del documento. Un ejemplo, un recibo por honorario. El formato es igual, ¿no? Para todos el formato es igual. Yo veo un recibo por honorario, sé dónde está el monto, si hay este descuento de IGB, la razón social, la descripción, ¿no? Y el número del comprobante, del recibo por honorario son formatos únicos, pero el contenido como tal es diferente, igual una factura, igual un comprobante de pago, igual una resolución. El contenido del documento siempre va a ser único. El contenido. ¿Ya? Por eso aquí mencionamos exclusividad, el contenido del documento es único. Y cuando indicamos unicidad,
el documento como tal, el todo es único, ¿ya? El todo es único. Nada de estar colocando resolución 100, rayita A, oficio 10, puntito 1, nada de eso, eso no existe, unicidad, único, el documento es único. ¿Ya? El documento es único, no nos olvidemos, ¿no? Único, no se producen múltiples ejemplares y aquí está lo que yo les estaba indicando, nada de hacer 2 firmas, por favor, nada de 2 firmas, hacer firmar 2 veces al jefe, voy a repetir, voy a salir de él. Aquí hemos visto que el documento es único, no hay ejemplares dobles. Muchas veces esto he notado en las regiones, más que todo, ¿no? Firman 4 resoluciones y 4 veces firma el jefe. No, una resolución no, pero tiene que haber un original para el ciudadano, un original para el área legal, una para el área usuaria. No. ¿Cómo podemos hacer? Copia fedateada, ¿ya? Copia fedateada se les puede remitir, pero más no 2 originales. Una vez se le hace firmar al jefe, una sola vez. ¿Ya? Una sola vez. ¿Mm? Entonces hay que tener en cuenta este aspecto, ¿ya? Por favor. Los documentos son únicos. Continuemos. El siguiente es interrelación. Los documentos sueltos no tienen sentido valor archivístico. Debe tenerse la trazabilidad completa del documento. No podemos, como les indicaba también, tengo todo el proceso de selección y no tengo los contratos que se firmaron, o las adendas, en caso cuente con adendas, no tengo el expediente completo. Con el acta de inicio tampoco. Entonces es importante tener el expediente completo, toda la trazabilidad, todos los actuados. Por eso dice interrelación. ¿Qué más te habla para los elementos de un documento de archivo? Integridad. Debe mantener sus características internas y externas íntegras. No debe ser alterado. Y aquí, como les decía, ¿no? Nada de colocar, ay, necesito en esa fecha el oficio 100, 100 rayita A, 100 puntito 1. No, porque genera suspicacia y a la larga esto nos va a generar un malestar para el ciudadano. El documento debe ser íntegro. Íntegro. También igual en el tema de las firmas, las fechas, los vistos deben estar completos. ¿Ya? Por favor, tener en cuenta al momento que recepcionan, tanto en un archivo de gestión como el archivo central. Y finalmente tenemos el último elemento que es el carácter seriado. Carácter seriado. Los documentos archivos se producen uno a uno con el paso del tiempo, ¿ya? Que constituyen series documentales. Ya les he mostrado el ejemplo. Aquí está. Un segundo, voy a mostrarles el ejemplo. Se van armando uno a uno, cartas primero, después las consultas, observaciones, la certificación, todos estos documentos se van uno a uno, igual acá, uno a uno, hasta contar con la respectiva serie documental. Se forman una serie documental. ¿Ya? Referente a los elementos del documento de archivo. No sé si hasta ahí tienen alguna duda sobre el documento de archivo.
A ver, por favor, me confirman por el chat. Me confirman si tienen alguna duda. Ok, todo claro, me dicen muy bien, gracias, muchas gracias, muchas gracias. Continuamos. A su vez, el documento archivo tiene características. ¿Cuáles son las características internas y externas? En las características internas, como lo menciono, se relacionan con los elementos lingüísticos e intelectuales. Para poder definir o verificar una característica interna, tengo que revisar el documento, tengo que leer el documento. En este caso tengo el autor, el origen. El autor lo puedo dividir entre entidad productora, público-privado, en origen, objetivo del documento, si es informativo, consulta. Tenemos acá estos dos aspectos, datos de producción y elementos intelectuales. Autor, perdón, tenemos autor, entidad productora, público-privado, origen, objetivo del documento, si es informativo, consulta, datos de producción, fecha, lugar, elementos intelectuales, cuál es el asunto del documento que quiere llegar o que se quiere dar a conocer. A ver, un momentito, tengo ahí un chat. ¿No se escucha? A ver, por favor, me confirman. A ver, por favor, me confirman si se está escuchando, por favor. Ya. Ok, me indican, por favor, inmediatamente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Nélida. Ya sí, gracias por avisarme. Ok, muchas gracias. Voy a repetir. Estaba mencionando sobre las características internas. Tenemos 4: autor, origen, datos de producción y elementos intelectuales. Cuando hablamos de autor, está relacionado a la entidad productora. Y aquí yo lo divido, ¿no? En pública o privada. Para tener mayor dato, voy a tener mayor opción para hacer búsquedas e indicadores, ¿no? Voy a saber cuánto es mi ingreso referente a las entidades, a las empresas privadas, públicas, cuánto tengo, cuáles son mis usuarios con mayor frecuencia, mis clientes. El siguiente es el origen, el objetivo del documento, si es informativo o están requiriendo una consulta. El datos de producción, fecha, lugar, definitivamente ustedes pueden ampliarlo, ¿no? Pueden colocar hora también. Elementos intelectuales en el sentido del asunto que se quiere dar a conocer, cuál es el asunto. Muchas veces colocan o agregan o registran en los sistemas el asunto que ha ingresado o ha referido o se menciona en la carta o en el memorándum, ¿no? Referente al oficio 10 y se registra eso, referencia al oficio 10, pero no te da más información. Es importantísimo que los asuntos empiecen a estandarizarse, ¿ya? Es importante también estandarizar, que se agregue la información correcta, porque después se está buscando información y no se llega a tener. Posterior a ello tenemos en la otra característica, primero las características internas, y aquí estamos viendo, vamos a ver las características externas. En estas características externas son aquellas que se observan a simple vista, sin necesidad de leer el texto, y se refiere a la distribución del contenido, ya sea en los esquemas de presentación. Ojo con esto. Nosotros lo podemos ver a simple vista. ¿Por qué? Porque podemos identificar si son digitales, si son electrónicos o son físicos, ¿no? Si son audiovisuales, gráficos, textuales, si es una copia, un original, una copia pirateada, una copia certificada. Eso es referente a los elementos, los elementos generales que podemos tener en las características externas del documento, ¿no? Esas son
los elementos de un documento, las características, perdón, de un documento de archivo, interna o externa, ¿no? Las características interna o externa. Vamos a continuar un momentito, por favor. Ahora vamos a ver los niveles de archivo, el ciclo de vida. Pero antes de pasar a los niveles de archivo y el ciclo de vida, quiero hacer un pequeño resumen de lo que ya hemos visto. Hemos visto nuestro marco normativo, los dos grandes pilares, la 19414, la 25323. Vemos un pequeño resumen de las normas para que puedan ver que en la parte de gestión archivística existe, todo está normado, hasta la foliación, ¿ya? Todo está normado. Y también podemos evidenciar aquí, de acuerdo a lo que lo que les he estado mostrando, lo que es un documento archivo y lo que es un documento informativo. Los elementos de un documento de archivo, para que lo puedan tener claro al momento que elaboren, al momento que ustedes puedan transferir sus documentos. Vamos a ver niveles de archivo. ¿Qué lugar es? Una oficina, ¿no? Estamos viendo ahí una secretaria y vemos, en este caso, miren aquí, muy interesante. Gracias, Elisa. Antes de continuar, vamos a responder, me indican aquí la diferencia entre una copia certificada y una copia fedateada, ¿ya? Antes de pasar a los niveles de archivo. Una copia fedateada lo realiza el fedatario institucional de tu entidad y la copia certificada lo realiza la autoridad administrativa de tu entidad. Una copia certificada tiene un valor externo, ¿no? Y la copia fedateada es interno para la misma institución. Esa es la diferencia de una con otra. Ahora sí. Muchas gracias, Elizabeth, por tu pregunta. Me salí. Un ratito. Estaba explicándoles, por ejemplo, ¿qué lugar es? Ustedes me van a decir inmediatamente, Miss, es una oficina. Sí, es una oficina. ¿Qué vemos aquí? Archivadores de palanca, ¿no? Generalmente las oficinas o los archivos de gestión manejan archivadores de palanca, ¿ya? Es una de sus características. ¿Ya? ¿Y aquí qué lugar es? A ver, ¿qué lugar es? Vamos a preguntar. ¿Qué lugar estamos viendo? A ver, en el chat. A ver, ¿qué lugar estamos viendo? Ahí, tibio, Diana, tibio. Aquí vemos una oficina, tibio, Joanes. Aquí es una oficina, este es un archivo central. Muy bien. Sí, efectivamente, muy bien. Es el archivo central. ¿Ven la diferencia? Cajas y estanterías, ¿no? Ojo, ahora vemos un archivo central con un límite, ¿no? Que es aproximadamente 2 metros de tener de altura. De tener aproximadamente 2 metros. Pero actualmente ya estamos viendo estos grandes almacenes, ¿no? Aprovechamiento ya el archivo no crece hacia los lados, sino hacia arriba, parece Lima, ¿no? Con datos edificios, ya crece hacia arriba los archivos, ya no hacia los lados, están aprovechando la altura. Entonces, ¿qué están haciendo? Alquilan estos hangares grandes de 8 metros y ya tenemos 2 pisos, ¿no? Y van haciendo hacia la parte superior. Ya no hablamos de baldas, sino hablamos de el nombre que le dan coloquial, nichos, ¿no? Colocan como 15, 12 cajas en cada cuadrado, comienzan a colocar 12 cajas con los paletes. Dentro del palet están 12 cajas armadas. Entonces nosotros estamos viendo que está creciendo
hacia arriba los archivos, ¿no? Entonces muchas veces decía, no, necesito 800 metros cuadrados, mirándolo de una forma hacia los lados, horizontal, pero está viéndose de forma vertical. Igual las estanterías, ya no se manejan estas estanterías, sino se están manejando rack. Cuando hablemos de archivo de gestión, comprende toda la documentación que es consultada constantemente. Se inicia para dar respuesta o solución a los trámites iniciados, ¿no?, que están en trámite. Aquí es importante mencionar que un archivo de gestión son los documentos que están vivos, activos, y el archivo central son aquellos documentos que ya han sido transferidos y son considerados semiactivos. En este caso, el archivo central es el que se agrupan documentos transferidos por los distintos archivos de gestión, también de los órganos y unidades orgánicas, también archivos periféricos, ¿ya? Cuya consulta no es tan frecuente, no es tan frecuente como los del archivo de gestión, pero que sigue teniendo vigencia y son de objeto de consulta por los órganos y unidades orgánicas y algunas veces por el ciudadano, ¿no? Por el ciudadano. Tenemos también el nivel de archivo histórico, es aquel al que se transfieren desde el archivo central los documentos de archivo de conservación permanente. Son aquellos documentos de valor permanente. Generalmente son el core de negocio de cada entidad pública. Imagínense el Poder Judicial, ¿no? El Poder Judicial tiene que conservar todos los expedientes judiciales, pero las procuradurías, las procuradurías públicas que se tiene o que cuenta cada entidad, ellos lo llaman sus expedientes como falsos expedientes. ¿Por qué? Porque el original, ¿quién lo tiene? El Poder Judicial. De los documentos que tiene la Procuraduría, cuando termine el caso, pueden ser eliminados, ¿ya? Porque los originales, ¿quién lo conserva? El Poder Judicial. Por eso es importante que cada entidad guarde los documentos, que son de valor permanente, el core de negocio de su entidad. Es un documento de valor permanente. Y aquí voy a mostrarles el ciclo. Ya hemos visto los niveles de archivo: archivo de gestión, archivo central, archivo histórico. En el ciclo de vida de los documentos son etapas sucesivas por las que atraviesan los documentos desde su producción hasta su recepción, hasta su disposición final, ¿no? Perdón, desde su producción o recepción hasta su disposición final, que viene a ser al Archivo General de la Nación pasado los 30 años o al archivo histórico. Aquí vemos un ejemplo. Estamos viendo los archivos de gestión, archivo central y archivo histórico. El archivo de gestión, la documentación activa; el archivo central semiactiva porque no tiene tanta frecuencia. Y tenemos el archivo histórico inactivo. Ahora voy a explicar sobre el tema inactivo. No significa que por decir inactivo no tiene ningún valor, que nadie lo utiliza, o nadie lo revisa, o no es solicitado. Vamos a verlo, no se preocupen. Nuevamente vuelvo a explicar este punto que es importante que lo tengan en cuenta, ¿no? El ciclo de vida de los documentos: activo, semiactivo, inactivo. Activo, archivo de gestión; semiactivo, archivo central; y archivo histórico, inactivo. Aquí tenemos etapa del ciclo de vida de los documentos. ¿Cuáles son estas etapas del ciclo de vida de los documentos? Bueno, ya hemos visto, ¿no? Activo, semiactivo e inactivo. En la etapa activa, o la primera etapa, en la que se refiere a los documentos, se están produciendo y se usan constantemente para la gestión cotidiana de los organismos, de las entidades públicas o de las unidades orgánicas. Por ello tienen una utilidad inmediata para la atención de trámites, ¿no? Tienen un alto valor administrativo, legal y fiscal. Y aquí coloco un ejemplo: un contrato laboral de un empleado que aún sigue en la empresa va a estar constantemente activo, ¿no? Se pueden hacer sus adendas constantemente, si son de 6 meses, 3 meses, 1 mes. Esa es la etapa activa, ¿no? Está constantemente en movimiento y tiene un alto valor administrativo.
para que continúe el trámite. Posterior a ello tenemos la siguiente etapa, que es la que se refiere al archivo central, que custodia es el archivo central. La información se utiliza solo como referencia o como información que debe conservarse de una forma precaucional, ya sea por su valor legal o fiscal. ¿Se dan cuenta? Ya no menciono aquí o no se menciona valor administrativo. Miren, aquí está valor administrativo, legal y fiscal, ¿no? Y contable también. En cambio, la siguiente etapa, que es la etapa semiactiva, habla de valor legal o fiscal, ya no administrativo, ya no menciona administrativo. Volviendo al ejemplo del contrato, efectivamente, ya la persona cesó, ¿no? Si vemos los contratos, los legajos como tal, la persona cesó, quizá ya no va a haber tanto movimiento en su legajo al personal. ¿Por qué? Porque ya no va a incluirse declaraciones juradas, actualizaciones de ficha, el tema de estudios, capacitaciones, designaciones, ya no. Pero sin embargo, se sigue custodiando. ¿Por qué? Porque pasa a otra etapa, un valor legal. Puede ser solicitado para ser verificado. También existen el tema de las series documentales relacionados a la parte contable. Ya se terminó, se hizo el pago, se efectuó el pago, sin embargo, se guardan estos documentos, se custodian, se administran estos documentos por un tema contable, un tema fiscal, para ser verificados por la Contraloría. Estamos hablando de dos aquí en la semiactiva, que ¿quién lo ve? El archivo central, semiactiva. Aquí está. Semiactiva. Muy bien. La siguiente, ¿cuál es? Inactiva, ¿no? Vamos a ver. En esta etapa, la función principal para la que fue creado el documento ya no está más activa. Es decir, ya no tienen valor legal, no tienen valor contable ni administrativo. Ya no está más activa. A esto se refiere con la denominación inactiva. Ya no tiene valor administrativo, legal ni contable. Sin embargo, es muy claro que el documento cuando llega a esta edad se le activa otro tipo de función. ¿Y cuál es? Está relacionado a temas de investigación, cultura, la parte social, ¿ya? Referente al archivo histórico en la parte inactiva. Listo. Y aquí coloco, bueno, estoy remitiéndole esta diapositiva, ¿no? Archivo de gestión, archivo central y archivo histórico. Archivo de gestión, la recepción de documentos para su respectivo trámite, ¿no? La ida y venida de los documentos. El archivo central, ya la serie procesada. Acuérdense que la serie se forma de diferentes tipos de documentos. Entonces, en el archivo de gestión voy generando estos tipos de documentos y el archivo central va a tener la serie consolidada, ¿no? La parte semiactiva, y el archivo histórico es el aplicado a los documentos que indican conservación permanente, es decir, los de valor permanente. Muy bien. Entonces, uy, la cámara. Estamos viendo qué interesante, ¿no? Qué importante este ciclo de vida de los documentos. Primero, antes de pasar al ciclo de vida de los documentos, hemos identificado los niveles de archivo: archivo de gestión, archivo central y el archivo histórico. Y a su vez, su ciclo de vida: el archivo de gestión considerado activo, el archivo central es semiactivo y el archivo histórico inactivo, referente al ciclo de vida de los documentos. Entonces, yo no puedo transferir al archivo central, ustedes miran mis, entonces no podemos transferir al archivo central documentos que aún están siendo procesados, es decir, que todavía se encuentran activos, no se transfiere al archivo central. Lo estamos viendo aquí. Estamos mencionando que en el archivo central se deben transferir documentos semiactivos que ya no tienen valor administrativo, que ya concluyó su
trámite, muy bien, que ya concluyó su trámite, que ya finalizó su trámite, por favor, el archivo central no recibe documentos que aún tienen o están todavía están en movimiento o se encuentran en trámite. No, ¿ya? No se puede transferir al archivo central y el archivo central tampoco puede reseccionarlos, ¿ya? Por favor, hay que tener en cuenta estos aspectos que son muy, muy importantes. Posterior a ello, vamos a mencionar aquí, que me estaba pasando ya. El resumen, ¿no? El ciclo de vida de los documentos. Aquí hay un ejemplo de España. Por ejemplo, España la eliminación le llama expurgo. Quise mostrar esta parte de aquí. Archivo de concentración. A ver. Archivo de oficina que debe conservarse aproximadamente de 3 a 5 años, dependiendo del trámite administrativo. O sea, fase semiactiva, documentos que ya no se consultan habitualmente. Documentos que ya no se consultan habitualmente, pero que pueden ser requeridos en un momento dado. La inactiva, archivo intermedio, en el que se conservan los documentos con valor secundario durante muchos años o durante varios años. El archivo definitivo, donde se conservan los documentos de valor histórico. Es decir, nuestro archivo histórico para ellos es un archivo definido, ¿ya? También habla de un archivo intermedio en la tercera fase como inactiva. Finalmente vamos a ver los procesos archivísticos. ¿Cuáles son? Administración, organización, descripción, valoración y servicio archivístico. Antes de pasar a estos procesos y explicarlo y poderlos explicar, quisiera saber si tienen alguna duda referente al ciclo de vida de los documentos o a los niveles de archivo, A ver, por favor, si tuvieran alguna duda me indican. Ok, entonces vamos a los procesos. Al inicio ya les había dado las pautas, sin embargo, aquí les voy a mencionar. Cuando hablamos de administración de archivo, tenemos que verificar el recurso humano, la parte logística también, el espacio. ¿A qué me refiero? Yo voy a empezar a hacer mi proyecto de organización, voy a empezar a organizar documentos. Ya, ok, voy a empezar a organizar los documentos de tal oficina. Primer paso, ¿cuál es el primer paso? Tengo que hacer mi diagnóstico, tengo que elaborar mi diagnóstico de cómo se encuentra, ¿no? ¿Cuál es el punto de partida? A ver, aquí hay una excelente pregunta. Me dicen, ¿cuánto tiempo se archivan los documentos en la última fase, en la parte inactiva? Son de valor permanente, toda la vida se conservan esos documentos, ¿ya? Muy bien. Gracias por la pregunta, muchas gracias. Perfecto. Gracias a ti, muchas gracias. Entonces, aquí la primera parte, administración de archivo. Yo tengo que empezar con mi línea de partida. ¿Cuál es mi línea de partida? Mi diagnóstico. Ojo, por favor, el diagnóstico no es para decir, lo encontré mal y me lavo las manos, ¿no? Por si acaso, ¿qué ocurre algo? Me lavo las manos. Miren, aquí yo presenté mi diagnóstico y aquí dice que no había tal, no estaba tal, no está, no. El diagnóstico, aparte de alertar algunas debilidades, ¿no?, que encontremos, también sirve como punto de partida para ir mejorando. ¿Qué tengo que mejorar? Tengo que mejorar A, B y C, ¿no? Esto me va a ayudar también para elaborar mis proyectos. ¿Por qué? Porque como nosotros trabajamos en archivo, tenemos que tener metas claras, metas viables también. Entonces, ¿qué va a hacer? Yo con mi diagnóstico voy a poder ver la criticidad. Por ejemplo, no se encuentra organizadas las resoluciones que son de valor permanente de tales años y son consultados, ¿no? Consultado, mi base de archivo, mi base de servicio de archivo me va a indicar y son consultados estos documentos ya. Voy a proceder a verificar, ¿no? Voy a verificar, voy a chequear, voy a hacer primer proyecto, ¿no?
a corto plazo, mi primer proyecto, necesito 2 recursos humanos, un recurso humano, los cuales tienen una meta diaria de tanto. Una persona puede, ¿no? O puedo agarrar un proyecto, no está foliado de foliación, una persona puede foliar 3 archivadores a 5 archivadores al día. Entonces tiene que foliar y saco mi media, ¿no? Tantas personas, una persona y va a foliar y me voy a demorar 3 meses con metas diarias, metas semanales, informar cada semana cuánto es el avance, es importantísimo. Y eso es, ¿dónde entra administración de archivos? Cuando yo voy a elaborar mi proyecto, he visto en mi diagnóstico esta debilidad, este es mi proyecto. Este es mi proyecto viable, un proyecto viable, y esta es mi meta. Cumplo con la meta señalada. Obviamente me van a seguir dando la viabilidad presupuestal para continuar. ¿Qué necesito para que se aplique? También una persona. ¿Qué más necesito? Necesito un espacio. Muchas veces dicen, ya, vamos a foliar, contratan 5 personas y no saben dónde sentar a las personas. No hay espacio. Ponen una mesa larga, con silla, coloquen, pónganse a foliar. Se ponen a foliar y cada uno, de acuerdo a su experiencia, comienza a foliar, ¿no? Comienza a foliar, dice, considera para una persona la hoja de ruta no debe foliarse, para él debe foliarse, el proveído no debe foliarse, pero para la otra persona sí, y todo mezclado. ¿Por qué? Porque no tenemos instructivos, no tenemos manuales, hemos contratado a personas y no hemos dado la ruta, no le hemos entregado lineamientos, no le hemos entregado materiales, contratan a la persona y recién están buscando computadora, los útiles, no es posible, ¿no? Por eso es importante el primer paso, administración de archivos. Posterior a tener todo esto, nosotros vamos a empezar a organizar los documentos. Yo no puedo organizar si no tengo claro la serie documental. ¿Mm? Tengo que tener la serie documental. ¿Por qué? Porque dentro de la organización primero está la identificación, ¿no? ¿Qué es lo que voy a elaborar? ¿Cuál es mi mundo? ¿No? ¿Qué es lo que voy a ver? Aquí he notado que tengo 2, 3 oficinas, cuáles son sus series, los años tentativos, ¿no? Los márgenes de años en los cuales voy a trabajar. Posterior a ello, voy a empezar a clasificar, puse la serie, ¿no? A clasificar. Finalmente esta etapa es la parte más analítica, ¿no? Para ustedes se van a dar cuenta cuando están clasificando, parece que estuviéramos jugando casinos, la mesa está llena de puros documentos, están clasificando. Y de ahí viene ordenar. Ordenar es juntar, clasificar es separar, ordenar es juntar. Ordeno, comienzo a juntar, ¿no? Voy a ordenar cronológicamente, alfabéticamente, voy a empezar a ordenar. Después de ordenar, voy a asignar, voy a colocar el código. Y aquí entra otra vez a tallar el PSDA, el Programa de Control de Documentos Archivísticos, porque dentro del PSDA está el código de la serie documental y de la oficina. ¿Ya? Posterior a ello, que ya lo tengo clasificado, ordenado, asignado, y está con su código, voy a empezar a describir el documento, ¿no? A registrar, a hacer mis inventarios, mi instrumento descriptivo. Después voy a tener la valoración, cuáles son permanentes, cuáles son temporales. Y aquí muchas veces me preguntan a mí, si yo cómo sé que ese documento de valor permanente y cómo sé que ese documento de valor temporal, ¿no? Siempre surgen estas preguntas, son constantes. ¿Cuáles son documentos de valor permanente y valor temporal? Los documentos de valor permanente y valor temporal lo define el Comité Evaluador de Documentos, los miembros del Comité Evaluador de Documentos. Es cierto que el Archivo Central elabora una propuesta, pero en consenso de todos los miembros se indica cuáles son de valor permanente y valor temporal y cuántos años va a estar en su archivo de gestión y cuántos años va a estar en su archivo central, ¿ya? Cuando hablamos de documento de valor temporal, son los documentos que se eliminan. ¿Y cuáles son los documentos de valor permanente? Son aquellos documentos que no se van a eliminar nunca. Finalmente tenemos el de servicio archivístico, ¿no? Que es el que nosotros procedemos a brindar cuando nos solicitan. Aquí debe existir una base de datos.
Es importante manejar base de datos, es importante cuánto tiempo nos demoramos en dar respuesta y si la respuesta ha sido satisfactoria. No, una respuesta no obra, no obra, no obra, no obra en el archivo, no obra en el archivo, no obra en el archivo, no fue transferido, no fue eso. También tenemos que saber cuáles sí, vemos del 100%, cuáles fueron exitosas, ¿no? Que se pudo brindar la respuesta que se deseaba y cuáles no fueron exitosas. Eso no significa que nos estamos calificando mal, no, señores. Significa que debemos tener mucho cuidado con esta serie que no está siendo, con que no se encuentra completa y debemos evitarla. Es importante que también realicemos encuestas para medir nuestra calidad del servicio que venimos brindando. Cabe precisar que los diagnósticos situacionales, aquí un dato curioso, un dato importante es que todos los años debemos elaborar un diagnóstico situacional para poder ver cómo estamos mejorando. Quizás en este año 2023 hemos mejorado en servicio, pero para el 2024 debemos mejorar en empezar a digitalizar, porque hemos visto que con la digitalización vamos a fortalecer lo que es la conservación de los documentos. Un ejemplo, es un ejemplo que les doy. A ver, muy bien, antes de concluir, he visto ahí una pregunta. Ok, muy buena consulta. Me dicen es sobre el procedimiento de archivo. Nosotros tenemos, los procedimientos lo brinda cada entidad, lo elabora. El Archivo General de la Nación da el marco normativo. A ver, un momentito, les voy a dar. Ahí en el PPT les mostré un ratito. Es de acuerdo a la realidad de cada entidad, ¿ya? Cada entidad lo define su propio procedimiento. Sin embargo, el Archivo General de la Nación le da el marco general, el marco normativo general de cada proceso de archivo. No sé si estaba claro. A ver, por favor, me confirma si está claro, Gilmar. Ok. Ya, ahora sí. Un ratito. La hora nos gana. Está muy bien. A ti, Gilmar, muchas gracias. Bueno, ahí está. Muchas gracias a todos. Ahí les dejo mis datos. Cualquier consulta me pueden también realizar por WhatsApp. Muchísimas gracias a todos. Para mí nuevamente ha sido un honor. Muchísimas gracias a CEFOCAT por la oportunidad que me da de llegar a todos ustedes. De verdad yo me siento honrada de ser su docente y de difundir lo que a mí me apasiona, que es la gestión archivística y ver cómo va avanzando y vamos mejorando en la administración pública, dando ahí nuestro granito, ¿no? Espero que todo lo aprendido, todo lo difundido también se replique y que ya dejemos de eliminar nuestra documentación, nuestro patrimonio documental y tomemos más conciencia. Les mando un beso enorme, un abrazo fuerte a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Sé que hoy día es sábado y es difícil estar y estamos aquí todos. Hemos continuado, los participantes han mantenido intactos. Muchísimas gracias y será para la próxima. Muchísimas gracias nuevamente. Nos vemos. Buen fin de semana.